Les doy la bienvenida a un nuevo video en el cual vamos a abordar el tema de suma de señales periódicas. Pero primero quiero definir lo que es una señal periódica. Bueno, esta señal periódica va a estar formada por un patrón que se va a repetir continuamente. Bueno, esa repetición le vamos a llamar el periodo, ¿no?, de mi señal. Por ejemplo, acá. Tengo aquí un ejemplo. Tengo aquí una señal que parte, no sé, por ejemplo, déjame bajar esto, en 1 y se mantiene constante, después baja a -1 y después vuelve aquí a ser 0. Entonces, ese es es como el comportamiento único de la señal, ya que después solo va a ser a cada rato lo mismo. Pesca acá, sube y vuelve a hacer el mismo recorrido. Se mantiene en 1, baja, vuelve a 0, sube a 1, se mantiene en 1, baja y así. Entonces, se mantendría así. Y así hasta el infinito. Donde, bueno, como ese ciclo, por así decirlo, en el que se repite, se le llama el periodo. El periodo de una señal, y bueno, este se expresa en segundos. ¿Ok? Entonces, es eso. Entonces, cuando yo quiero sumar señales periódicas, va a ser la suma de estas señales va a ser periódica sí, solo sí. La diferencia entre los periodos de estas señales es un número racional. Donde, bueno, t sub 0 es el periodo más grande. O sea, el periodo más grande va arriba y el periodo más bajo va, valga la redundancia, abajo. Entonces, después que tenemos eso, o sea, eso solo para saber si va a ser racional, o sea, si va a ser periódica la suma. Si es un número racional, decimos que sí. ¿Ok? Pero después aparece otro término que sería el periodo fundamental, que corresponde al mínimo con un múltiplo entre T0 y T1, entre estos dos periodos. Y por eso vamos a ver un ejemplo aquí de una señal, una suma de señales periódicas. Bien, siempre recordar esto, que omega es 2pi por f, porque esto está escrito así de la siguiente forma: x de t es igual a coseno o seno, como quieran decirle, de omega t más una fase. Pero en este ejemplo no hay fase, entonces sería así simplemente. Entonces todo lo que acompaña al t es el omega, y el omega lo tenemos acá, que es 2pi por f. Entonces de aquí sacamos las frecuencias de esta, que es 1, porque bueno, sería simple, ¿no? Sería que omega es 2pi 4 es igual a 2pi f. Se va y me queda que 4 es igual a la frecuencia, por eso. Y acá lo mismo, porque es el 7. Entonces la frecuencia 1 es 4 Hz y la frecuencia 2 es 7 Hz, que aquí se me olvidó colocar. Entonces sacamos el periodo de esa función, que es la inversa, recuerden. Son la función inversa 1 sobre t, y así nos vamos. Entonces tenemos el periodo de esta primera señal, o sea, ¿sí?, que es un cuarto, y la otra es un séptimo. Entonces nos preguntamos si es periódica la suma. Por ende, al hacer lo que nos decía acá arriba, que hacíamos la diferencia entre los periodos, el periodo más alto, que es un cuarto, sobre un séptimo, y eso me da 1,75. Por lo tanto, es periódica la suma. Entonces, ahora nos preguntamos por el periodo o la frecuencia fundamental, pero recuerden que es el periodo, mejor dicho, ¿no? Como le había dicho antes. La frecuencia, esa es su frecuencia, es un equivalente simplemente. Entonces sacamos el mínimo común entre estas dos frecuencias. Primero, aquí puede haber algún enredo, ya que no confundir cuando hacíamos esto, cuando sumamos. No, aquí es el mínimo común entre estas dos. No cuando uno sumaba y tenía que sacarlo o restaba. Entonces, por ende, lo primero que buscamos es una igualdad en el denominador. Entonces, ¿por qué número yo tengo que multiplicar para que abajo me quede el mismo número? Por 7 y por 4. Porque así en ambos lados tengo el 28.
Y arriba también, porque recuerden que lo que se multiplica abajo también se multiplica arriba. Entonces ahora nos quedaría 28 sobre el mínimo común múltiplo, que ahora recién lo podemos sacar entre 7 y 4. ¿Por qué? Por esta multiplicación, 7 por 1 y 7 por 4. Y bueno, coincidentemente ahora este ejercicio, el mínimo común múltiplo entre 7 y 4 también es 28. Por ende, el periodo fundamental es 1 segundo. Y bueno, su frecuencia fundamental, si también le queremos decir, también es 1, porque 1 sobre f, este es 1, pasa para acá, y el otro pasa para allá. Bien enredado ahí lo expliqué, pero es una equivalencia sencilla. Bien, entonces sacamos ahí la frecuencia, la del omega, que siempre recordar que es 2pi por f, y como el f vale 1, el omega vale 2pi. Entonces ahora vamos a ver otro ejemplo quizás un poco ya más complejo, ¿no? Ahora hay más señales, senos, cosenos, ok. Entonces, acá volvemos a hacer exactamente lo mismo. Esta es ser una función constante, no nos va a aportar una frecuencia en sí, entonces por eso es frecuencia igual 0. Y de acá sacamos lo mismo, el 2, el 4 y el 6. Ahí está. Tenemos entonces ahora tres frecuencias, frecuencia 1, frecuencia 2 y frecuencia 3. Sacamos sus periodos, que son 1 sobre la frecuencia. Y ahora, para saber si la suma es periódica, vamos a tener que hacer lo siguiente. T1 sobre T2, T1 sobre T3 y T2 sobre T3. ¿Por qué siempre el T3 va abajo? Porque es el menor, ¿no? Este es el mayor, por ende tiene que estar arriba de esta y arriba de esta otra. Uy. Y esta, al ser la segunda, la ocupa la segunda posición, va a tener que estar solo sobre esa. Y eso es lo que tenemos acá. ¿Ok? Ahora hacemos 3 veces lo mismo, porque tenemos 3. Entonces siempre la más alta con las otras dos más bajas, después la de término medio con la más baja y ahí estamos. Entonces, bueno, ustedes al hacer eso les va a dar que es periódico. Eso se lo dejo a ustedes para que lo hagan y vamos a calcular el periodo fundamental. Que ahora quizás sea un poco más complejo, pero podemos obtener el mismo número si multiplicamos por 6, por 3 y por 2, que nos quedaría el 12, y sacamos el mínimo común entre 6, 3 y 2. Entonces eso nos da 6, el mínimo común, y sería un medio. Entonces el periodo fundamental sería un medio. Y ahí estaríamos. Entonces para sacar las frecuencias, al contrario, ¿no? 2. Recordemos, frecuencia fundamental. Va a ser 1 sobre el periodo, pero el periodo es un medio. Por ende, sería simplemente 2. Y ahí estamos. Bien, video cortito. Los videos que tengo pensado seguir grabando van a ser sobre series de Fourier. De hecho, ya tengo ahí abajo, como se pudo ver un poco, la introducción para hablar sobre ese tema. Así que por lo menos tengo pensado ver series de Fourier, la trigonométrica, la polar y la exponencial. Después vamos a ver transformada de Fourier, Laplace, transformada de Laplace, todas esas cosas. Pero eso va a ser en próximos videos. Adiós.